Hey, Aurelio, ¿y sigues trabajando en la municipalidad? Sí, desde hace años estoy bajo el régimen del CAS, Mm. aunque actualmente espero mi traslado a otro régimen. Todavía no me toca. ¿CAS? ¿Tantos años? ¿Por qué no te pasaste a otro régimen? Bajo mi perspectiva, los contratos administrativos de servicios se han convertido en un novice en los últimos años. Si bien es cierto que su nacimiento supuso la temporal solución al latente problema que había con los contratos de prestación de servicios en aquellas épocas, con el tiempo estos nuevos contratos del CAS han ido demostrando muchas irregularidades y vacíos legales dentro de su estructura jurídica, generando dificultades en la práctica, como el abuso y la inestabilidad de muchos trabajadores sometidos a este régimen. Es por eso que en la actualidad creo que urge hacerlo desaparecer. Sí, tienes razón. Yo entré al CAS desde que se dio su existencia. La verdad es que antes de este nuevo régimen éramos los trabajadores más explotados. Te puedes imaginar, ¿no? Años y años sin derechos laborales, ni un seguro de salud. Teníamos renovando cada 3 meses los contratos y manteniéndonos en este círculo vicioso por años y años. Pero Aurelio, escuché muchos casos de trabajadores que presentaban su molestia con respecto a la renovación de los contratos CAS. Es más, si no me equivoco, existe una figura actualmente regulada que que en los inicios del CAS era un vacío legal, la figura de la prórroga automática del CAS, de los contratos CAS. Esa que se suscitaba cuando el trabajador continuaba laborando después del vencimiento de su contrato sin haber realizado una previa renovación contractual, ni haber sido avisado formalmente sobre la culminación de su contrato. Figura muy recurrente en la cotidianidad de los trabajadores vinculados al CAS. Eso es muy cierto. Mira, te cuento que recuerdo que sufría esa incertidumbre donde no sabía si me iban a remunerar o si debía seguir yendo a trabajar. Yo permanecía bajo la sombra de la realización de una labor sin respaldo legal, seguro en mis beneficios laborales. Exacto. La figura de prórroga automática e incluso la misma renovación contractual han mantenido años a trabajadores sobre este mismo régimen laboral que es muy limitado, cuando por naturaleza de las prestaciones que realizan y por el tiempo que llevan ejecutándolas deberían pertenecer a otros regímenes, donde se les brinde la protección jurídica de todos sus derechos laborales a plenitud. Aurelio, Chausita, ¿te tuve la conexión? ¿Me escuchaste? Sí, sí, se fue la conexión. Bueno, y como te decía, ¿no? Este régimen, esta prórroga automática, ha mantenido a trabajadores en el mismo régimen laboral del CAS por muchos años y es un régimen muy limitado. Y por la naturaleza de las prestaciones, el tiempo que llevan realizándolas, ellos ya deberían pertenecer a un régimen donde se les brinde la protección a todos sus derechos laborales. Sí, de hecho, concuerdo con tu punto. Yo, como trabajador del CAS, puedo afirmar que esta figura era aplicada constantemente y en varias oportunidades. Por ejemplo, mis colegas y yo realizábamos el mismo trabajo que los trabajadores sujetos a otro régimen y aún así recibíamos menos beneficios. Bueno, al respecto, esta figura de prórroga automática está regulada en el Reglamento de Derecho Legislativo 1057, ¿verdad? Sí, sí, actualmente creo que, bueno, sí está vigente todavía. Si no me equivoco, en el artículo 5 se establece, ¿no? Que el trabajador que continúe elaborando después del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación, el plazo de dicho contrato se extiende automáticamente ampliándolo en el mismo plazo del contrato firmado anteriormente. Además, creo que se exige que la entidad contratante debe informar al trabajador sobre la no prórroga o la no renovación con una anticipación no menor de 5 días. Y si no se cumple esta figura, este requisito, se entiende que procede la prórroga automática. Sí, exactamente. Así es como funciona. Recuerdo que una temporada, te cuento, trabajé 9 meses con un contrato vencido, firmado en sus inicios por solo 3 meses. Este se prorrogó automáticamente 2 veces. Bueno, asimismo, antes de su regulación, expresa en la normativa, recuerdo que había muchos reglamentos a raíz de la disyuntiva que existía con respecto a su ampliación. Bueno, algunos manifestaban que al concluir el contrato se generaba automáticamente un contrato de plazo indeterminado y por naturaleza de las prestaciones y el hecho de estar bajo subordinación. En cambio, otra parte se manifestaba que se debía ampliar por el mismo plazo inicialmente contratado. Sobre ese tema, existen diversas opiniones pronunciadas por ejemplo, por el Tribunal Constitucional. Recuerdo que en una sentencia con el tema de despido nulo de un servidor por negarse a firmar un contrato administrativo de servicios cuando ya había vencido su contrato y todavía se encontraba laborando como trabajador permanente, en esa sentencia el magistrado Eto Cruz en aquellos tiempos manifestó que la prórroga automática era inconstitucional, basando su fundamento en la incompatibilidad de la prórroga automática con el régimen constitucional de trabajo que rige en Perú, ya que contraviene, si no me equivoco, el artículo 1 y 16 de la Constitución Política del Perú. Esos artículos que buscan equiparar la posición del empleador y del trabajador en virtud de los principios de protección laborales y la igualdad compensatoria. Asimismo, fundamentaba que el trabajador, que por esencia es la parte débil de la relación contractual, y con esta medida de prórroga automática se reforzaba esta desventaja. Por otro lado, en cuanto a la igualdad de acceso al empleo entre trabajadores, también se estaría atentando contra la relación trabajador-trabajador. Eh, Asimismo, también recuerdo que posteriormente el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, celebrado en mayo del 2014,
en el tema de desnaturalización de los contratos, acordó por mayoría el apoyo a lo afirmado por el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, es decir, que se establece un contrato de naturaleza indeterminada cuando se presenta la prórroga automática del caso. Contrariamente, años después, el cuarto pleno se pronunció también, el Pleno Jurisdiccional Supremo se pronunció acerca de este tema y llegó al acuerdo que cuando existen estos términos de contratación y se suscita la situación en cuestión, o sea, la prórroga automática, sí debería aplicarse la ampliación del contrato por los mismos términos y por el mismo plazo estipulado en el contrato anterior, tal como lo establece actualmente la normativa. Interesante. Bueno, yo no estaba al tanto de esa información que me das ahorita. Más bien tengo una pregunta. Entonces, ¿cuál vendría a ser la naturaleza jurídica de esta figura? Mira, en mi opinión, se genera una cuestión contradictoria. Como se sabe, el contrato CAS tiene una duración temporal, es decir, no admite una duración mayor al año fiscal, de modo que la existencia de una necesidad de prórroga o renovación contractual no puede superar el plazo de vigencia establecido. Ahora, en la normativa se establece que el contrato es a plazo determinado y renovable. En todo caso, debería exigirse una atenta contractual escrita, ¿no? Donde ambas partes manifiesten su deseo de continuar la relación laboral, enfatizando, la necesidad que tienen para seguir contratando. Naturalmente, y tal como tú lo mencionas, podría entenderse por la naturaleza de la situación que se trataba de un contrato indeterminado, al contar con los presupuestos que se establecen en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ya que concurren las tres condiciones fundamentales para que sea un contrato indeterminado, ¿no? La prestación de un servicio, la subordinación y el derecho a recibir una remuneración. Sin embargo, su regulación de esta figura ya está dada, ¿no? Y en todo caso hay que asumir que es temporal y renovado por el mismo tiempo contratado anteriormente, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Es más, creo que se podría decir que esta figura atenta contra la formalidad exigida para los contratos CAS, es decir, que sean escritos. Exacto. En ese sentido, esta figura actúa como una contratación verbal o una sin respaldo, ya que ni se tiene la declaración de voluntad de las partes de continuar con el contrato. Y dentro de la naturaleza del CAS, esto no sería admisible. Sin duda, pero creo que esta figura ha sido fuertemente criticada y ahora con todo lo que está suscitando, la eliminación del CAS y el paso de los trabajadores a otros regímenes, eh, ¿cómo queda esta figura? En definitiva, el CAS desaparecerá. Quizás ahora con esta disposición eh, de pasar a otros regímenes o eventualmente con otra disposición, ¿no? Puesto que se busca alcanzar un régimen unitario de contratación. Ese es nuestro objetivo, bueno, el objetivo del Estado, ¿no? Pero principalmente va a desaparecer porque su naturaleza es temporal. Fue creado con ese propósito y tiene que desaparecer progresivamente de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, con la ley Servie, que fue creada en el 2013, se consideraba que se tenía una alternativa ideal para el traslado de los trabajadores CAS eh, que respetaba todos los principios de las contrataciones estatales y la igualdad de acceso al empleo de los trabajadores, como la carrera pública, ¿no? Sin embargo, como es notorio en la actualidad, esta ley Servir no se ha utilizado bueno, su utilización es muy poca, ¿no? Ahora, con respecto a la nueva ley 31 13.1, la que permite que pasen a otros regímenes los trabajadores del CAS, yo no la considero una alternativa idónea, ya que ha sido señalada de inconstitucional y actualmente se encuentra supeditada al voto de los magistrados del Tribunal Constitucional para definir su futuro. Y con respecto a la prórroga automática, esta figura sigue alcanzando sus efectos en la vida cotidiana de diversos trabajadores que siguen bajo este régimen del CAS, mientras las normas que regulan el CAS mientras que las normas que regulan el CAS continúen en vigencia, no se puede decir que la prórroga automática del CAS ha dejado de suscitarse. Al contrario, frente a los contratos laborales de duración corta, como meses, los trabajadores podrían caer en una irregularidad que presenta esta figura normativa. De la misma manera, el Estado siempre va a requerir satisfacer diversos objetivos que implicarían una prestación de servicios temporal, quizás con el contrato CAS o con alguna otra normativa de esa naturaleza, pero considero que siempre debe ofrecer todos los derechos laborales a todos los trabajadores, sin restricciones, lo que no se garantiza actualmente con el CAS, ¿no? Ni con la prórroga automática. Ahora, lo que sí es seguro es que la figura de prórroga automática debe desaparecer definitivamente de nuestro ordenamiento. Así lo considero, ¿no? Ya que provoca inestabilidad laboral, una grave vulneración de los derechos laborales de los trabajadores y, en todo caso, si hay una necesidad pública temporal de contratos temporales, este eh, debe ser respaldada por un contrato laboral vigente. ¿Qué opinas? Eh, bueno, espera. Yo estoy esperando con ansias mi incorporación a otro régimen con todos los beneficios. En esa parte no concuerdo contigo. Hoy, naturalmente. Sin embargo, creo que estoy de acuerdo con tu opinión sobre la prórroga automática. Esta figura es una clara vulneración de los derechos de los trabajadores. Su eliminación es vital y, asimismo, en cualquier circunstancia, este tipo de figuras legales no deberían suscitarse. Como te digo, para que un contrato alcance completa validez, debe estar fundamentado sobre un contrato laboral vigente y también creo que por escrito, ¿no? Concuerdo completamente contigo. Esperemos que nunca más se susciten este tipo de figuras. Mm, Bueno, Sí, pues, salud por eso. sí, salud por eso. Gracias, Aurelio. Fue muy interesante conversar contigo. Igualmente, hasta otra oportunidad.